Sí, ahora le damos el turno a David. David es Product Designer en Wise y nos hablará de cómo desarrollar un juego multijugador online para navegador. No sé si he dicho bien el nombre de la empresa, David. No, pero no problema. Vale. Se Bueno, intento. todo tuyo. ¿Todo bien? ¿Está muy bien? Sí, volveremos Sí. a seguir el mismo modelo que antes, con tema de las preguntas Sí, y haremos tal. las preguntas al final. Y nada, te lo dejamos, David. Ok, vale. Pues muy buenas a todos. Aquí tenemos la charla de cómo funciona un juego multijugador online y cómo hacer uno. Voy a ponerme un timer, just in case. 25 minutos. Ok. El juego que he hecho y que más o menos enseñaré un poco cómo lo he hecho es este, donde tú puedes darle al espacio para atacar y te puedes mover. Cada vez que le atacas al otro, ganas 10 puntos. Cuando lo atacas, pues se queda como tonto y no le puedes dar otra vez hasta que se recupera. Por lo tanto, no puedes estar ahí haciendo spamming para ganar puntos. Y esto es el orden del día, en el cual me introduzco un poco. Hablaré de cómo funciona un juego, qué implica el funcionamiento de un juego respecto a convertirlo a un juego multijugador. La manera más sencilla de convertir un juego a un juego multijugador, según mi opinión. Un poco enseñaros gráficos, interacción con el teclado, Socket.io, que es para comunicar programas. Y os enseñaré pues cómo he implementado este juego. Y un poco sobre mí. Esto es un screenshot de mi primer juego multijugador ever, hace ya casi 10 años, en un cursillo de verano en la UPC. Fue muy divertido, con Node.js, cuando Node.js que igual no estaba ni en la versión 1. Como ha dicho Carlota, trabajo en Emitwise como Product Designer. Es una empresa que se dedica a ayudar a empresas a ser sostenibles, analizando su carbon footprint, sus emisiones de carbono, automatizando procesos de recolección de información, de transformar esa información a equivalentes de emisiones de carbono y a poder pues, inspeccionar todo esto con dashboards y analíticas, recomendaciones, etc. Product Designer pues, es pensar y diseñar cómo funcionan las cosas, cómo se ven, cómo se interaccionan, a base de entender qué es lo que quiere la gente y haciendo hipótesis y experimentos que intentan satisfacer esas necesidades. Yo estudié también en la UPC, la ingeniería informática con Computer Science especialización. No la acabé, pero falta ver. Kipos es un juego que hice aquí, enseñando más diseño de producto. Luego, pues estuve unos años en HakuPC como diseñador. Estuve en HakuPC incluso antes de que se llamara HakuPC, que se llamaba Kairos Hacks. Nada, me ocupaba del diseño pues durante unas 3 ediciones, no me acuerdo cuántas fueron. También he estado en Improbable, que es una empresa aquí en Londres. Tienen una plataforma para crear juegos multijugador online, pero es un tanto especial. Tiene una plataforma que te permite tener mundos virtuales escalables en los cuales se particiona el espacio geográfico virtual y se distribuye entre diferentes servidores. Normalmente un juego multijugador suele estar en un solo servidor y tú ves a la gente que está conectada a ese servidor. En este caso no. Se autobalancea todo. Unos juegos más que he hecho y en fin, vamos a lo que importa. ¿Cómo funciona un juego? Pues tú cuando juegas a un juego pues ves una pantalla y ves cosas moviéndose y le puedes dar a teclas y esto afecta al juego. En lo que respecta al código, pues si vemos cosas en la pantalla, tiene que haber código que gestiona lo que se dibuja en la pantalla. Esto sería el código del render. Y este código del render, pues necesita algo que dibujar. ¿Cómo sabe qué dibujar? Pues tiene el estado del juego que lo consulta para ver cómo están las cosas y qué es lo que tiene que dibujar y dónde. El estado del juego pues tiene información sobre los jugadores, sobre objetos que están sueltos por ahí, en qué momento del juego estamos, si ha comenzado la partida, si no, cosas por el estilo. Esto es un concepto importante que llamaré game state o estado del juego en el resto de la charla y es pues una estructura de datos que contiene toda la información que necesitarías para
representar el juego, representar la partida. Y luego, pues, si estos datos no cambian, siempre se va a estar dibujando lo mismo. Por lo tanto, necesitas un código que vaya actualizando este estado del juego en función de reglas y lo que quieras que sea el comportamiento del juego. Entonces, hay esta función de update logic que consultará el estado y lo modificará según reglas. Y una vez modificado, pues estas modificaciones se recogerán por el código de renderizado y por lo tanto verás cómo el juego va cambiando lo que ves en la pantalla. Y para que esto pues vaya sucediendo, pues hay un bucle que ejecuta tanto el update como el render pues a 60 frames por second o lo que sea que quieras tú que se ejecute el juego. Entonces, ¿qué define a un juego multijugador online? ¿Qué es lo que lo diferencia de un juego single player o incluso local multiplayer? Pues la diferencia es que hay varios dispositivos en los que tú ves pues, el juego funcionando y ves que el mismo juego lo puedes ver en las diferentes pantallas, ¿no? Generalizando ves exactamente lo mismo en cada pantalla, sin generalizar pues ves una cámara diferente dentro del mismo mundo o algo por el estilo. ¿Qué es lo que dice aquí en el texto? Ves el mismo estado de juego, ocurren las mismas acciones y eventos al mismo tiempo, si es un juego real time. Y entonces, si aquello que se renderiza en la pantalla depende del estado del juego, depende del game state, significa que si conseguimos sincronizar el estado del juego entre los diferentes dispositivos, o sea, que compartan el estado del juego y que en todo momento tengan un game state equivalente entre sí, nuestro juego será multijugador, porque por consecuencia, si cada dispositivo tiene el mismo estado del juego, pues van a renderizar lo mismo. Y si se sincronizan los cambios, pues conforme pasa el tiempo van a seguir renderizando lo mismo y estarán jugando al mismo juego porque se ve lo mismo. ¿Qué es esto? Visto de otra forma, si es así como funcionan los juegos, para que vean lo mismo es necesario que el game state sea idéntico. Y esto es generalizando, para simplificar toda la explicación. Entonces, hemos transformado la pregunta de cómo hacer un juego multijugador a cómo sincronizamos el estado del juego entre diferentes dispositivos en tiempo real. Y os voy a enseñar lo que es, en mi opinión, la forma más sencilla de hacerlo. Partimos de cómo funciona un juego single player, de un solo jugador, y movemos todo esto a un servidor en la nube, tal cual. Vamos a hacer cambios, porque no todo aquí pues, necesita estar. En un servidor en la nube no vamos a tener una pantalla ahí ni nadie mirándola, por lo tanto la pantalla fuera. Como no hay pantalla, pues el código de renderizar y dibujar en la pantalla fuera y nos quedamos pues con esto. Nos quedamos con el estado del juego y el update logic que se ejecuta cada 60 FPS o menos y va mirando lo que hay en el estado del juego y lo va actualizando. Pues yo qué sé, si hay un jugador y este jugador pues tiene una velocidad, pues cada vez que ejecute el update logic voy a coger la velocidad y se la voy a añadir a su posición y así pues con cada update pues vamos a ver cómo el personaje o al menos sus datos aquí en el servidor pues van cambiando en esa dirección. Vale, esto es en el servidor que ahora mismo pues todo el juego funciona y se está actualizando pero nadie lo ve. ¿Existe o no existe? Si nadie lo ve. Ok, aquí pues tenemos un par de clientes que van a querer estar jugando juntos y el servidor les va a ayudar a esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a quitar el update/logic de los clientes, van a dejar de actualizar localmente el estado del juego y lo que vamos a hacer es que el servidor les va a ir enviando el estado del juego cada vez que el servidor lo actualice. Entonces, en cada 60 veces por segundo o lo que tú definas, se va a recalcular el estado del juego y se va a enviar a cada cliente. Lo vuelvo a explicar. El servidor actualiza el estado del juego 60 frames por second y después de actualizarlo se lo envía a todos los clientes que están en la misma partida y por lo tanto todos estos clientes reciben una copia de este estado del juego enviado por el servidor y reemplazan su copia del estado del juego local. Por lo tanto, siempre tendrán localmente la última copia de lo que es el estado del juego.
y por lo tanto, como reciben el mismo estado del juego, todos aquellos clientes conectados al juego, pues todos van a ver lo mismo y van a ver cómo se van realizando los mismos cambios al juego por inferencia. Y la pregunta ahora es, ahora no tenemos un update, un logic local que afecte al estado del juego local. Entonces, ¿cómo te mueves? ¿Cómo afectan los jugadores al estado del juego? Pues lo que vamos a hacer es que cada jugador va a crear un objeto en el que se guarda sus inputs, que vienen a ser las teclas que puso en el teclado, los clics, donde está el ratón, lo que vayamos a necesitar para actualizar el jugador en el servidor. Entonces, hacer un objeto con el estado del teclado, por ejemplo, en este caso, y esto se lo envía al servidor y el servidor se lo guardará en el game state o donde quiera. Entonces, el servidor lo recibe. Aquí, por ejemplo, hay un callback en el cual el jugador le ha enviado un evento de tipo myKeyboard, mi teclado, y recibe este objeto de aquí y el servidor se lo guarda pues, en el estado de su jugador en el servidor. Luego, cuando en el update logic del servidor se llegue a la parte que se actualice de la posición del jugador, por ejemplo, pues se mirará ese objeto del teclado o de los inputs que te envía el cliente y en función de cuál sea el estado de las teclas, pues se hace una cosa u otra. En este caso, pues si la down arrow está pulsada, pues vamos a incrementar la posición Y del player, que en este eje de coordenadas pues sería ir hacia abajo. Y luego, para enseñar cómo funciona un poco en el servidor, después de que el servidor haya hecho el game update durante el game loop, pues va a enviar a todos los jugadores una actualización del estado del juego, tal y como está en el servidor. Y magia potagia. Magia potagia, el servidor va actualizando el game state y se lo envía a todos los jugadores, por lo tanto todos reciben el mismo game state, todos tienen el mismo game state. Los jugadores van enviando el estado de su teclado o de sus inputs al servidor, que se tendrá en cuenta cuando el servidor haga un update, y por lo tanto esto va a afectar a cómo va evolucionando el estado del juego que se va a enviar a los demás. En fin, creo que más o menos habrá quedado claro. Si no, me podéis dejar preguntas y voy a enseñar un poco pues cómo se hacen gráficos y cosas en el navegador. Y voy a coger este link y os lo voy a compartir por si lo queréis seguir al mismo tiempo. Aquí veo una pregunta. Si mi pulsación viaja al servidor y este luego me da la respuesta, ¿no se notaría un poco la latencia? Se notará mucho la latencia. Lo vas a notar, pues, ping de que te tarda hasta llegar hasta el servidor y ping de que te tarda en volver al cliente hasta que ves tu efecto. Esto es uno de los cons, los drawbacks de este método, pero es lo que tiene los métodos fáciles, que es fácil, pero pierdes cosas. Luego os explico igual cómo arreglar eso. Entonces aquí el render, este es el archivo de JavaScript que se utiliza en el cliente. Y aquí pues os enseño un par de métodos que tiene el Canvas para dibujar cosas. Esto se va a ir actualizando a tiempo real en vuestra pantalla aquí a la derecha, que la podéis abrir en esto de Show Next to the Code. Ok, tenéis estos dos métodos, Fill Style y Stroke Style, en el cual podéis decirle al Canvas de qué color queréis pintar. Es un poco como seleccionar la herramienta de pintar y seleccionar los colores en una herramienta de diseño. Primero escoges el color que quieres que tenga el pincel y luego dibujas. Pues lo mismo aquí, CTX Fill Style Blue, y luego pues hago un Fill Rect en la posición, que aquí tenéis la chuleta, la X, la Y, el ancho y el alto. Pues en la posición 50, 50 y el ancho pues quiero que sea 200 y el alto pues 20. Y si todo funciona bien. Ok. Así es como se pinta un rectángulo. Vamos a hacer un círculo, Fill Style Red.
El círculo lo hacéis con algo que se llama aquí arc, que es un arco. Lo ponemos aquí. Posición, pues 100, 100, radio. Pues vamos a hacer 50. Ángulo de comienzo, 0. Ángulo de fin más pi, 2, que esto es siempre lo que vais a querer hacer. Es un ciclo. Y el clockwise, el sentido no nos importa. Y en este caso tengo que hacer un fill, porque no me lo hace automáticamente. Y también debería hacer un begin path. El begin path lo deberías de decir cada vez que quieres comenzar a hacer una figura. Luego haces la figura y luego la pintas o haces el lineado que se hace con el stroke. El fill rect no necesita hacer ni lo del begin path ni lo del fill o el stroke porque es como un shortcut, te lo hace todo junto. Aquí si quiero cambiar el tamaño de la línea, pues le doy otro valor. Voy a mirar comentarios. Ok. ¿Qué más? El texto, muy importante. ZX, fill text. Hola, ¿qué tal? La posición. 200, 200. Y ahí lo tenemos. Hay propiedades para cambiar el tamaño del texto, la alineación, la fuente. Los podéis buscar. Fácilmente lo encontráis como MDN, Canvas, TextAlign o lo que fuera. Y el primer resultado. Ok, pues eso es un poco de one-on-one cómo dibujamos. ¿Cómo actualizamos cosas en la pantalla? Pues si me invento yo aquí en el GameState una variable llamado Z, por ejemplo, y en el GameUpdate incremento esa variable en, yo qué sé, en 1, y luego pues dibujo algo utilizando esa variable, pues esto va a actualizar, va a afectar a mi dibujo. Puedo añadírselo a una anchura, a una posición. No sé exactamente qué ha pasado aquí, que se ha dejado de dibujar, pero bueno. ¿Y qué más? Vale, ¿cómo utilizar el teclado? Aquí falta una coma. ¿Cómo utilizar el teclado? Yo tengo mi propia librería. Igual es que hay un error, no sé, voy a confirmar very quickly. Unexpected 50 at the end of the argument list. 50. No sé, whatever. El teclado. Nada, simplemente tengo un objeto donde me voy a guardar si las teclas están pulsadas o no. Y tengo aquí unos listeners que cuando se pulsa la tecla, pues me lo guardo en ese objeto si está pulsada. Y cuando se deja de pulsar, pues le pongo que no está pulsada. Y entonces esto lo puedo utilizar aquí en mi código, en el cual pues puedo consultar si una tecla está pulsada y modifico el player, por ejemplo. El player, que aún no lo estoy dibujando, pues voy a hacer un arc de estos. X, 100, 100, me lo copio y me lo pego de aquí mismo. Y me estoy pasando como argumento el player, por lo tanto aquí puedo utilizar player X y player Y, que son propiedades que tenía el player en el GameState, y también tengo un player color. Para enseñaros que no os miento, aquí está el GameState, XY, color. Y entonces ahora si pulso la tecla de abajo y no me está petando ningún otro código, pues debería de estar moviéndose. Lo que pasa es que creo que no he comentado aquí el código del multiplayer y el servidor me está sobreescribiendo el GameState. Por lo tanto, por mucho que me mueva localmente, pues no me podía mover. Y así es como me afectaría localmente al jugador. Y cómo hacer pues el siguiente paso, que es enviárselo al servidor en vez de modificármelo localmente. Pues
En cada frame, en vez de modificarme mi jugador, me creo este objeto con el estado de mi teclado y se lo envío al servidor con este socket emit. Y en el servidor, pues esto se va a recibir. El servidor es una copia y pega de todo lo que era el juego anteriormente. Lo recibe aquí, se lo guarda en el player, lo va a consultar en el game update, cómo está el estado del teclado del player y hacer las modificaciones. Y al final del game loop, que está aquí, pues se lo va a enviar a todos los que están conectados, pues cómo está el game state actualmente, que lo recibirán en este código que antes no había comentado, que no había descomentado. Aquí lo reciben y simplemente pues recibimos el new game state, sobreescribimos todo y aquí me está localmente modificando, generando una lista de los top players en función del score. Pero esto es lo que importa, que se sobrescriba el game state para que luego cuando se ejecute el render localmente, pues se vaya a dibujar con datos que dependan del game state y no algo random. Y alguien se ha conectado. Ok, pues este es el overview muy rápidamente. Os podría enseñar cómo está implementado otro juego porque tiene cosas como saber cuándo puede atacar y tal. Hay unos cooldowns, básicamente se guarda en el player cuando intentó darle al spacebar y en función de si le ha dado más recientemente al spacebar en los últimos 1000 milisegundos, pues dibujo diferente aquí o no permito que se le dé un golpe al jugador. En fin, eso es un overview suficiente y podéis mirar el código del proyecto final luego, si queréis. Entonces, pues paso preguntas lo que os interese o los puedo responder. Vale, pues a ver si tenemos alguna pregunta por el chat. Supongo que la gente tardará un poco en escribir, porque hay un poco de retraso. Muy interesante. Gracias, Carlota. Si algo no ha quedado claro, también puedo volver hacia atrás en las slides Vale. y revisar Sí, alguna cualquier cosa compartiremos otra vez las slides. Ok, que ahora no se ven. Good detail. Sí. Eric, ¿tú tienes alguna pregunta? Compartiré. Eric, no se te oye. Perdón, que Ahora. no tenía el micro pues, malamente. Yo tenía una pregunta que quizás es un poco off topic, ya que nos has estado hablando de juegos multijugador específicamente, No problema. que hay una conexión con un servidor y todo eso. Pero yo recuerdo jugar a juegos que se conectaban por ad hoc entre ellos, entre las consolas. Y en esos, lo que sería el game state de lo que nos has hablado, parecía no ser el mismo para todos los jugadores, ya que tenías que pegarte con unos bichos malos y cada jugador veía que el otro estaba pegándole al aire. ¿Eres familiar con tipos de juegos así? O te quería preguntar cómo hacen para mantener la consistencia de que funcione el juego en casos así. Ok. La consistencia. Me paro el timer para que no me suene. Hay diferentes tipos y formas de mantener la consistencia. Una es que haya una source of truth, una fuente de la verdad, que es la típica de cuando tienes un servidor y el servidor envía el game state a todos. Cuando juegas en juegos que se conectan clientes directamente entre ellos, lo más típico es que uno sea el host y sea el que tenga el source of truth, la fuente de la verdad, y sea el que vaya enviando el estado del juego a los demás. Es lo más típico. Otras formas es que nadie sea un host y que entre ellos se vayan enviando las acciones que hacen
para cierto turno en el juego. Y luego es una especie de función determinista que aplica estas acciones al estado del juego y por lo tanto si todo el mundo tiene la información sobre las acciones que ha hecho cada uno en cada turno y la función de actualizar el estado del juego es determinista, como todo el mundo tiene el mismo estado inicial y las mismas acciones que se van aplicando, todos acaban estando en el mismo estado. Es un poco rollo blockchain, que los cambios se van aplicando y no hay forma de que el estado de este juego, el estado del juego para este turno vaya a ser diferente, porque depende de todas las acciones anteriores que todo el mundo tiene. Pues es que el juego del que te hablaba es Monster Hunter, no sé si te suena. Sí. En los juegos antiguos de PSP pasaba esto, estabas con tu compañero jugando en ad hoc y para los monstruos pequeños, pues veías que tu amigo se pegaba con el aire. Pero para el grande, para el monstruo grande, sí que era como algo compartido. Y supongo que eso sería lo que marcaba el estado final de la misión entre los dos. Sí, Pues era esa mi pregunta. un desarrollador puede escoger pues, que hay cosas que estén compartidas o no. Por ejemplo, si hay hojas cayendo de un árbol, pues no necesariamente necesitas estar sincronizando eso. Es si te importa o no. Una forma de sincronizar cosas decorativas sin que te consuma ancho de banda es que el estado de esas cosas decorativas, su posición, su estado en la animación, dependa del reloj del ordenador. Entonces lo que haces es sincronizar los relojes de los ordenadores y como estos objetos del mundo, su posición y su comportamiento, etcétera, vendrá determinado por el reloj del ordenador, pues al sincronizar los relojes de los ordenadores estás sincronizando todos aquellos objetos. Mira, tenemos una pregunta. Regen pregunta, ¿para juegos en tiempo real, Socketio es la mejor opción o hay otras alternativas? No es la mejor opción. Es la mejor opción igual, pues, por sencillez o para prototipar, etcétera. Quizás porque, no sé, hay más comunidad o porque igual estás acostumbrado a ello. Pero el problema de Socket.io es que utiliza TCP y no utiliza UDP. ¿Qué quiere decir? Que los mensajes tienen un montón de overhead y de capas de reliability, de asegurarse de que los mensajes llegan de uno a otro. Esto, pues en un juego multijugador, depende de tu algoritmo de sincronización, no es necesario. Aquí, por ejemplo, que estoy enviando el game state entero cada frame, si en algún frame se pierde el mensaje, no me importa. Que el orden del mensaje sea diferente, pues igual sí que me puede importar. Pero hay muchas cosas que se te ponen encima de TCP que te pueden dar igual y que te está afectando al bandwidth o al lag. Por lo tanto, utilizar WebSockets a pelo, no estoy seguro si utilizan TCP, pero es posible que tengan menos overhead. Vale, otra vez. Selram vuelve a preguntar y esta vez es ¿cómo y cuánto dura normalmente la jornada de un creador de videojuegos? La jornada, no estoy seguro a qué te refieres. ¿Te refieres a si alguien trabaja en una empresa de videojuegos, Sí, cuántas supongo que horas hablas trabaja de al día? jornada laboral, sí. Yo nunca he trabajado profesionalmente creando videojuegos. He trabajado en Improbable, que sí que hace los servidores, etcétera, y tiene equipos de videojuegos y tal, pero yo no estaba trabajando en los videojuegos, estaba trabajando más en contenido educativo. Por lo tanto, no te sé responder. Me imagino que depende de la empresa y depende de las personal boundaries que pongas respecto a qué aceptas hacer o no. Si tú quieres trabajar 8 horas o 7 y puedes encontrar trabajo sin mucho problema, o sea, le puedes plantar cara a tu jefe o a tu compañía, pues trabajas lo que te da la gana al final. Pero sí que es cierto que hay una cultura de crunch que parece estar un poco normalizada, quizás más en empresas AAA, no estoy seguro. Hay gente que te puede responder a eso mucho mejor que yo.
A ver la siguiente. Adrià pregunta que en un tipo de juego como el que te estaba comentando antes, ¿cómo evitas los cheats o hacks? ¿Se comprueba en el host player? Si es así, ¿se escoge el host player aleatoriamente o basado en los recursos que tenga cada uno? Ok. Aquí, claro, esto lo que va a afectar es a los algoritmos de sincronización principalmente. Y aquí pues es decisión del desarrollador de si le importa que haya gente utilizando hacks o si no le importa. Si no te importa, pues que un jugador sea el host y los demás se conecten a ese como si fuera un servidor y todo funcione pues como funcionan más o menos los juegos multijugador online con un servidor normal y corriente. Si le tienes que dar la responsabilidad a alguien, ya sea a una persona de que sea el host y tenga la fuente de la verdad, o quieres distribuir la fuente de la verdad entre la gente o lo que fuera, ¿cómo puedes evitar que se hayan cheats? Normalmente lo que se hace es un sistema de sincronización en el que, como explicaba antes, pues sea determinista, que tú tengas el estado del juego y en la versión más sencilla de esto no haces el update de un estado del juego al siguiente hasta que recibes todas las acciones de todos los jugadores. Por lo tanto, todo el mundo tiene que recibir las acciones de los jugadores antes de hacer el next update y si no, se queda parado el juego. Esto, por ejemplo, funciona en Age of Empires y tal. Cuando se para, pues es lo que pasa, que alguien no ha recibido las updates. Pero en fin, si todo el mundo está en el mismo estado del juego y todo el mundo recibe las mismas acciones que todo el mundo quiere hacer y la función de pasar al siguiente, de hacer evolucionar el estado del juego es determinista, pues todos van a pasar al mismo estado del juego y por lo tanto no tienes que confiar en nadie. Confías como mucho pues que las acciones que intentan hacer no haya una forma de chitear respecto a lo que te dicen. Que no te digan, pues mi persona ahora de repente está en esta posición. No, le envías acciones rollo, pues el objeto con este ID, pues lo envío a esta dirección. Y no hay forma de chitear en esto porque todos van a aplicar esto de la misma forma y no te puedes teletransportar porque el objeto lo que va a intentar es moverse hasta allá. Si hay algo que le bloquea, pues separará su movimiento, etcétera. Lo de que dices de los recursos sí que se hace para quien tenga más bandwidth y tal, pues para que la gente tenga mejor experiencia de juego. No le vas a dar el host al que tiene el peor internet. Ya está. Vale, a ver la siguiente. En un shooter como Call of Duty, ¿cómo decides si la bala da en el objetivo? Lloras mucho. Pues el servidor lo que hace es como que se mantiene, es como una máquina del tiempo, se mantiene los estados del juego pasados al anterior y tú cuando le dices que has disparado, pues le dices en qué turno o qué frame pasado has intentado disparar. El servidor averigua dónde estabas tú en ese punto y dónde estaba todo, en qué ángulo has disparado y tal, y hace el disparo. Básicamente recrea lo que tú ves en tu pantalla, pero en el servidor, y así es como lo que comprueba. Esto es lo que hacen los juegos buenos. Siempre pueden haber chapuzas, ¿no? Para que sea más fácil de implementar. A raíz de esto es lo que sucede cuando te disparan cuando tú ya te has escondido después de una esquina o lo que fuera. Notas que te baja la HP incluso si ya has dado la vuelta a la esquina y esto es porque hasta que se comprueba que si alguien te ha dado, pues hay un delay y el disparo ellos lo habían hecho cuando te veían antes de que estuvieras al otro lado de la esquina. Muy interesante, la verdad. Pues ya no hay más preguntas. Ok, pues respecto a lo que es mi charla y el tema de multiplayer, es un tema que me apasiona mucho y que me podéis preguntar en cualquier momento cosas. Vuelvo a preguntar aquí, vuelvo a compartir aquí pues dónde me podéis seguir y una newsletter en la que algún día pues compartiré un curso online que cree finalmente y también me gustaría crear una página web donde ya escribo cosas sobre algoritmos multiplayer, si a alguien le interesa.
Vale, lo pondremos también cuando subamos el vídeo a YouTube. Pondremos esta información. Pues Perfecto, muchas pues muchas gracias por gracias, estar David. con nosotros. A vosotros por organizar todo esto. Es genial. Nada. Am, Vale, pues hasta aquí Hackplay. Cualquier cosa, estar atentos a nuestras redes sociales por si viene una segunda ronda. ¿No, Eric? exacto. Y como hemos dicho antes, iremos subiendo las charlas a YouTube. Y nada, muchas gracias a todos por venir y nos vemos en la siguiente. Vale. Sí, no sé si quieres decir algo más, Carlota, pero Yo por no, mí ya yo está. solo que nos sigáis en las redes sociales, que ahí estaréis atentos a todas nuestras actividades, que hacemos muchas cosas. Y quién sabe, igual HakuPC está a la vuelta de la esquina, no se sabe, ¿eh? Nunca se sabe cuándo pueden aparecer estas cosas. Bueno, Es una mica spoiler quizá, ¿no? No sé. o no, a Es un saber, easter igual egg. es en octubre, que sería lo normal, un año en blanco. También. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por venir y nos vemos próximamente. Vale.